Dios bendiga a mis hermanos y amigos cercanos y lejanos que se encuentran diseminados en todas partes del mundo. Les envío un saludo muy caluroso de Marvin William Argueta, acá desde Canadá, esperando que se encuentren bien. Ahora les he preparado una porción bíblica muy interesante. Amén. Espero pues que Dios le hable a través de ella. En el nombre de Jesús. Vamos a leer en el libro de los Romanos 8:28. Y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, con la autoridad de su Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Generalmente nosotros usamos esta expresión que dice: todo obra para bien. Amén. Pero es necesario considerar la primera parte y la tercera parte del versículo. O sea, donde dice: y sabemos que los que aman a Dios. Necesitamos amar a Dios y saber que hemos sido llamados conforme a su propósito. Amén. Para que se cumpla esto de que las cosas que nos están pasando malas nos ayuden a bien. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de Santiago 4:7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea que siempre decimos: resistid al diablo y huirá de vosotros. No lo podemos resistir ni va a huir de nosotros si nosotros no nos sometemos primero a Dios. Tenemos que tomar en cuenta el versículo completo. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo usted sabe que usted ama a Dios? Primera de Juan 2:15 nos da una explicación preciosa. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, no proceden del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Hay poder en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos que nosotros somos llamados de acuerdo a sus propósitos? El Señor nos dice que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que le sirvamos, para que prediquemos de su palabra. Amén. Entonces quiere decir que fuimos llamados con un propósito de dar a conocer las verdades de Dios. Como Isaías 61, hablando de Jesús, dice él mismo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Dios para dar a conocer las buenas nuevas, para libertad de los cautivos, para consolar a los abatidos. Amén. Ese era el propósito de Cristo: dar a conocer al Padre. Y después regresó. Amén. Hay poder en Jesús. Ahora las tribulaciones, que son las mismas pruebas, diríamos, producen sufrimiento. Y no nos gustan las pruebas, no nos gustan las tribulaciones. Pero es necesario que sucedan las pruebas, que sucedan las tribulaciones, con el propósito de que crezcamos en la fe. Amén. Hay diferentes pruebas, están las enfermedades cáncer, enfermedades del corazón, enfermedades de todo tipo de enfermedades. Amén, usted las conoce. Amén. Pero
Hay respuesta para las enfermedades. Dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. O sea, hermanos, que hay poder en las llagas de Jesús. Le dieron 39 o 40 latigazos. Esos le producían llagas en el cuerpo. Y cada latigazo es una enfermedad. Amén. Entonces nosotros tenemos que recurrir a las llagas de Jesús cuando estemos enfermos. Pérdidas de un ser querido, pérdidas del trabajo. Todo esto, hermanos, son tribulaciones a veces, son pruebas, son sufrimientos para cada uno de nosotros. Gente que se divorcia, gente que va a prisión, gente que caen en las drogas, caen en deudas, abusos psicológicos, abusos sexuales, abusos físicos y todo este tipo de cosas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en Dios, tener paciencia, amén, y la prueba va a pasar. Y después de eso nosotros seremos victoriosos por aquel que nos amó, amén. Ahora, ¿por qué sufrimos? Vivimos en un mundo pecaminoso, lleno de pecado, donde los corazones humanos están infestados de pecado. Ahora, en Gálatas 6, 7, 9, dice que cosechamos lo que sembramos. A veces hemos sembrado maldades, hemos sembrado odio, rencor, hemos sembrado males. Y hay un momento en que no es castigo de Dios, sino que es para que se cumpla la palabra que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios nos perdona, pero las consecuencias quedan de nuestros actos. Otra forma, Dios nos disciplina, dice que Él al que ama, disciplina. Hay gente que sufre por predicar la palabra allá en los países árabes, en Asia, los matan, sobre todo en África. Hay mucho, Irán y otros países donde los cristianos que predican la palabra los matan. Amén, así como murieron muchos de los apóstoles. Amén. Nos preguntamos, pero ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Si yo le sirvo a Dios. Usted sabía que las tribulaciones y las pruebas es una herramienta que Dios usa para atraer nuestra atención cuando nosotros estamos haciendo las cosas incorrectas. Creemos nosotros que las estamos haciendo correctas, pero no. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos da una llamada de atención. Así aprenderemos a depender de Él para ser consolados por Dios. Es otra forma. Y aprendamos a consolar a los demás cuando estén en pruebas. Las pruebas son duras. Hay veces que duran mucho, otras que son cortas. Causan dolor, causan amargura, causan tristeza. Pero ahí el Señor nos prueba qué tan fiel somos. Si vamos a permanecer en su palabra en el momento de la prueba. Ahí prueba nuestra fidelidad. Y después nos sirve de testimonio porque vamos a testificar. Por ahí pasé yo, pero no me quedé. Amén. Hay gente que se cae, se va al mundo. Pero no quedó ahí, se levantó. Amén. La victoria está en levantarse. En que te caigas, pero que te levantes. Levántate si estás caído. Pero no te quedes ahí. Para que le digas al diablo, ahí estuve, pero salí de ahí. Me caí, pero me levanté. Y no pudiste detenerme. Hay poder en Jesús. Ahora, les voy a dar algunos ejemplos de
de tribulaciones. Pablo habla en el 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Dice él, cuando habla de las tribulaciones, dice que somos atribulados para ser consolados por Dios y para que aprendamos a consolar a otros. Nosotros, dice, yo no quiero que ustedes ignoren, yo quiero que ustedes sepan que nosotros, dice, fuimos atribulados de una manera tan grande en Asia, en Listra, para ser más específicos, que perdimos toda esperanza de vivir. En pocas palabras, dice él, fuimos sentenciados a muerte. Y Dios lo hizo, dice, para que no dependamos de nuestras fuerzas, sino para que aprendamos a depender de Él. Y nos salvó, nos libró. Y a eso, dice, ayudaron también las oraciones de ustedes. La intercesión, hermano, es importantísima. Interceder por el que está pasando pruebas, por el que está pasando estas tribulaciones, por el que está pasando estas aflicciones. Es importante que nosotros intercedamos por ellos. Amén. Hay poder en Jesús. El pecado de otros. En el caso, por ejemplo, de los hermanos de José, produjeron en él sufrimientos. Pero mire el pago del sufrimiento, victoria. El segundo, después del faraón. Pero en ese trayecto de tiempo José sufrió, pero Dios estaba con él. Entonces el pecado de otros nos acarrea pruebas a algunos de nosotros. Tenemos el caso de Jeremías también. Jeremías capítulo 16, 2:10. El Señor le dijo, mira, no quiero que te cases. ¿Sabía usted que Jeremías no se casó? Y le dijo Dios, ni que tengas hijos. ¿Sabes por qué? Porque por el pecado que hay en Judá, en este lugar donde tú estás, que le llevas mensajes a cada momento, que los amonestas de parte mía. Todo el niño que nazca lo voy a matar, de enfermedades terribles. Es más, le dijo, ni los van a enterrar así como estiércol, así van a quedar. ¿Qué tenía que ver Jeremías con los problemas de Judá si él era fiel a Dios? Pero a veces nos toca pagar por el pecado de otros. Jesús es el ejemplo más claro de cómo tuvo que pagar con la muerte para que nosotros, por medio de la gracia, fuéramos salvos. Dice en el capítulo 6 de Isaías, cuando lo manda a hablarle a Israel, les endureció el corazón, les cegó los ojos, les tapó los oídos para que no escucharan ni vieran. ¿Y todo para qué? Para que nosotros, que Dios no quería saber nada de nosotros por idólatras, porque a los gentiles les gustan los sacrificios humanos, sacrificios al enemigo, y eso Dios lo detesta. Ahora, en el libro de Hechos 28, 26, Pablo les dice a los judíos que lo llevan a ver a la cárcel. Ustedes no van a entender, ¿saben por qué? Porque Dios les cerró los oídos, les cerró los ojos. Y aunque tengan ojos no pueden ver, ni oídos pueden escuchar. Pero ¿qué provocó todo el endurecimiento de los judíos? Que lo mataran a Jesús, que sufriera Jesús. Pero ¿cuál fue el pago que Dios le dio? Dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo,
de los que están en la tierra y debajo de las aguas, y todo el mundo confiese que Él es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Va a haber un resultado positivo en la prueba. Dios permite la prueba. Le dijo Jesús a Pedro: Satanás te ha pedido para ser zarandeado. Y yo he rogado, le dijo al Padre, para que la fe no te falte. No le dijo: te voy a quitar esa prueba. ¿Y cuál fue la prueba? La negación. Negó a Jesús. Y lo acusaban. Este andaba con él. Este es de ellos. Habla como Galileo. Hay poder en Jesús. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, dice Pablo, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no sé qué tribulación, qué problema tú estás pasando, pero yo quiero hacer una oración por ti en esta tarde. Acá en Montreal ya es tarde. Amén. Cierra tus ojitos ahí donde estás y vamos a orar. Repite la oración que yo que voy a hacer. Señor, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, tal y como somos pecadores. Ahora, Señor Jesús, queremos confesar tu nombre, aceptar tu nombre, y queremos que nos inscribas en el libro de la vida. Perdona todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Y te damos gracias, Señor, por las pruebas, aunque a veces son difíciles, largas, pero en ellas tú nos moldeas y nos ayudas a alcanzar la victoria, a aprender a confiar, a depender de ti. Y en las pruebas nos vamos a gozar, porque tendremos un final feliz. En el nombre de Jesús, yo pido, Padre, aleluya, que consueles a través de tu Espíritu Santo a aquel que está pasando por pruebas. Son difíciles, pero son necesarias, Señor, para que podamos alcanzar la victoria y podamos ir a vivir una vida eterna contigo. En el nombre de Jesús, gracias, Espíritu de Dios. Tú eres nuestro consolador. Consuela al abatido en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias por la salvación tan preciosa que nos has dado. En el nombre de Jesús te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Un saludo muy grande, un abrazo. ¿Algún tema que le interese? Dígame, y con gusto yo lo prepararé, estudiaré para eso, para que usted crezca en la fe. Que el Señor me lo bendiga y seguiremos en este proyecto. Hay poder en Jesús. Amén.